Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU hoy. Si eres nuevo por AQU, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te animes a suscribirte después copyright S de este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, Demet Özdemir en Roma, y more específicamente su participación superíndice 3N en el rodaje de Sandokan, La Llama. Vamos a desentrar más menos a todos los detalles de lo que pasó superíndice 3 durante los ensayos, los desafíos que enfrentó superíndice 3 y las expectativas que rodean este proyecto tan ambicioso. Asu que prepurrense, relurgense y acompugu con diéresis más menos en este viaje lleno de luces, maras y mucha acción superíndice 3N. Y antes de que se me olvide, si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora empecemos. El remake de Sandokan, esta clásica historia de aventuras que muchos recordamos con cariño más menos ha generado una enorme expectación superíndice 3N desde que se anunció superíndice 3. Y la elección superíndice 3N de Demet Özdemir para interpretar a uno de los personajes principales ha sido un tema central de conversación superíndice 3N. Su talento, carisma y creciente popularidad la convierten en una figura ideal para este proyecto. Pero ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente durante los ensayos en Roma? Bueno, las filtraciones desde el set han sido escasas, pero suficientes para darnos una idea de la intensidad y el compromiso que Demet ha puesto en este papel. Roma, con su rica historia y su atmósfera superíndice 3 esfera cinematográfica, se ha convertido en el escenario perfecto para dar vida a este mundo de piratas y aventuras ex su superíndice 3 ticas. Imaginen la mezcla de culturas, el contraste entre la elegancia italiana y el salvajismo de Borneo. Es un caldo de cultivo perfecto para una producción superíndice 3N de esta magnitud. Pero volvamos a Demet. Saben, los ensayos son una etapa crucial en cualquier producción superíndice 3N, y en Sandokan no iba a ser diferente. Según lo que he podido averiguar, los ensayos se centraron principalmente en la química entre los actores, especialmente entre Demet y Can Yaman, quien también copyright N participa en el proyecto. La dinámica entre sus personajes es fundamental para el con diéresis copyright sito de la historia, y los directores han estado trabajando arduamente para asegurarse de que la conexión superíndice 3N sea creíble y cautivadora. Además de la química, también copyright N se han dedicado muchas horas a perfeccionar las escenas de acción superíndice 3N. Demet ha tenido que entrenar intensamente para estar a la altura de las exigencias físicas del papel. Se rumorea que ha estado practicando esgrima, equitación superíndice 3N y otras habilidades marciales. Imagunense a Demet Özdemir en más menos ando una espada y luchando contra piratas. Suena increíble, ¿verdad? Por supuesto, también copyright N ha habido desafíos. Uno de los mayores obstáculos ha sido el idioma. Aunque Demet es una actriz muy talentosa, el italiano no es su lengua materna, y ha tenido que trabajar duro para dominar sus líneas y expresarse con fluidez. Afortunadamente ha contado con el apoyo de un equipo de entrenadores de dialecto que la han ayudado a perfeccionar su pronunciación superíndice 3N y a entender los matices del idioma. Otro desafío ha sido adaptarse al clima romano. Roma puede ser una ciudad hermosa, pero también copyright N puede ser extremadamente calurosa y húmeda, especialmente durante el verano. Imaginen tener que grabar escenas de acción superíndice 3N bajo el sol abrasador, con pesados trajes de con diéresis copyright poca. Debe ser agotador. Pero Demet ha demostrado ser una profesional consumada, y ha superado todos estos desafíos con gracia y determinación superíndice 3N. Ahora hablemos de las expectativas. La presión superíndice 3N sobre Demet es enorme. Sandokan es un clásico muy querido, y los fans tienen altas expectativas sobre esta nueva versión superíndice 3N. Demet tiene la responsabilidad de honrar el legado de la historia original, al tiempo que aporta su propia interpretación superíndice 3N única al personaje. Es un equilibrio difícil, pero creo que estuvo a la altura del desafío. Lo que me emociona de la participación superíndice 3N de Demet en Sandokan, es la oportunidad que le brinda de mostrar su versatilidad como actriz. La hemos visto en comedias románticas, dramas y thrillers, pero esta es la primera vez que la vemos en un papel de acción superíndice 3N. Creo que tiene el potencial de sorprender a muchos y de demostrar que es capaz de mucho de lo que la gente imagina.
Además, su participación superíndice 3N en un proyecto internacional de esta magnitud puede abrirle muchas puertas en el futuro. Podrá ser el trampolín que necesita para dar el salto a Hollywood o a otras industrias cinematográficas importantes. Y será genial verla triunfar a nivel mundial. Por supuesto, no todo han sido rosas. También Copyright N ha habido algunas críticas y controversias en torno a su elección superíndice 3N para el papel. Algunos fans de la serie original han expresado su preocupación superíndice 3N por el hecho de que Demet no sea italiana o de que no se parezca físicamente al personaje que interpreta superíndice 3. Sin embargo, creo que es importante darle una oportunidad y juzgarla por su actuación superíndice 3. N en lugar de por su apariencia. Después Copyright S de todo, el talento y la pasión superíndice 3N son mucho más importantes que el color de pelo o la forma de la nariz. Y estoy segura de que Demet va a demostrar que tiene lo que se necesita para dar vida a este personaje de manera convincente y memorable. En cuanto a la trama de la serie, se espera que sea una adaptación superíndice 3N fiel de la novela original, pero con algunos toques modernos y relevantes para el público actual. Se dice que se explorarán temas como la lucha por la libertad, la justicia social y el amor en tiempos de guerra. También Copyright N se espera que haya mucha acción superíndice 3N, aventura y romance, así como impresionantes efectos especiales y una banda sonora con diéresis Copyright pica. La verdad es que cada detalle que se revela sobre Sandokan aumenta aún más mi entusiasmo por ver la serie. Y estoy segura de que no soy la única. Hay millones de personas en todo el mundo que están esperando ansiosamente el estreno de esta nueva versión superíndice 3N. Y hablando de estrenos, aún no hay una fecha confirmada, pero se espera que Sandokan, la llama, llegue a las pantallas a finales de este o más menos o principios del superíndice 3. Así que tendremos que ser pacientes y estar atentos a las noticias y anuncios oficiales. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los otros trabajos de Demet Özdemir. Tiene una filmografía impresionante con muchas películas y series de televisión superíndice 3N exitosas. Si aún no has visto ninguna de sus producciones, te recomiendo que empieces por Erkenci Quay o Doyduyune Kaderindir. Son dos series muy populares que muestran su talento y carisma en todo su esplendor. Y hablando de series turcas, este es un tema que me apasiona. La televisión superíndice 3N turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos o más menos y cada vez son más las personas en todo el mundo que se enganchan a sus historias y a sus personajes. Las series turcas tienen una calidad excepcional, con guiones bien escritos, actuaciones superíndice 3 lidas y una producción superíndice 3N impecable. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación superíndice 3N personal. Esto las hace muy fáciles de identificar y conectar con el público de diferentes culturas y orígenes. Y no podemos olvidar la belleza y el talento de los actores y actrices turcos. Son verdaderas estrellas, con una gran base de fans en todo el mundo. Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. Es una actriz hermosa, talentosa y carismática que ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas. Volviendo a Sandokan, estoy convencida de que será un grano con diéresis Copyright cito. Tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar, una historia clásica, un reparto estelar, una producción superíndice 3N ambiciosa y una gran campaña más menos de marketing. Además, el hecho de que se es tu copyright filmando en Roma le da un toque aún más menos adido de autenticidad y glamour. Roma es una ciudad muy rica, llena de historia y belleza, y creo que su atmos superíndice 3 esfera única se reflejará en la pantalla. En definitiva, la participación superíndice 3N de Demet Özdemir en Sandokan, la llama, es una noticia muy emocionante que ha generado mucha expectación superíndice 3N. Estoy deseando verla en acción superíndice 3N y de descubrir CU superíndice 3 mo interpreta a este personaje IQ superíndice 3 Nico. ¿Y a ustedes, Q Copyright les parece la elección superíndice 3N de Demet para el papel? ¿Están emocionados por ver la serie? Du Copyright genme sus comentarios abajo y díganme Q Copyright esperan de esta nueva versión superíndice 3N de Sandokan. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y su participación superíndice 3N en Sandokan, la llama.
En resumen, hemos hablado de los ensayos en Roma, los desafíos que ha enfrentado Demet, las expectativas que rodean el proyecto y el potencial que tiene esta serie para convertirse en un grano con diéresis copyright cito. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y recuerden, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. También copyright N me encantará saber su opinión Superíndice 3N sobre el tema de hoy. Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan de la elección Superíndice 3N de Demet Özdemir para interpretar a uno de los personajes principales de Sandokan. ¿Creen que estuvo a la altura del desafío? ¿Qué copyright esperan de esta nueva versión Superíndice 3N de la historia? Finalmente quiero animarlos a que exploren mi canal y descubran otros vídeos interesantes sobre cine, televisión Superíndice 3N y cultura pop. Tengo mucho contenido que les puede gustar. Y recuerden, denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Todavía hay más. Antes de despedirme definitivamente, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que hemos tocado superficialmente y agregar algunos detalles jugosos que seguramente les encantarán. Porque sé que son tan apasionados como yo por este tipo de temas y porque Sandokan, la llama, merece un análisis exhaustivo. Asterisco asterisco Roma como telón de fondo, un lienzo histórico para una aventura épica asterisco asterisco. Ya mencioné la importancia de Roma como escenario, pero quiero enfatizarlo aún más. No es solo una ciudad bonita, es un centro histórico y cultural que respira cine por cada uno de sus poros. Desde los legendarios estudios Cinecittà, donde se filmaron clásicos como Ben-Hur y Cleopatra, hasta sus calles empedradas y sus imponentes monumentos, Roma ofrece un telón de fondo inigualable para Sandokan. La elección de Roma como base de operaciones no es casual. El equipo de producción busca capturar la esencia de la época en la que se desarrolla la historia original, pero también quiere imprimirle un toque moderno y fresco. La combinación de la arquitectura clásica romana con la ambientación exótica de Borneo crea un contraste visualmente impactante que promete ser uno de los puntos fuertes de la serie. Además, la presencia de un equipo de producción italiano de primer nivel garantiza que cada detalle esté cuidado al máximo. Desde el diseño de los sets y el vestuario hasta la elección de las locaciones, todo se ha pensado para crear una experiencia inmersiva para el espectador. Imaginen las escenas de acción filmadas frente al Coliseo o las escenas románticas ambientadas en los jardines de Villa Borghese. Simplemente espectacular. Asterisco asterisco Demet Özdemir, un desafío actoral y una oportunidad de brillar asterisco asterisco. Volvamos a Demet. Ya hemos hablado de su talento y carisma, pero quiero analizar más a fondo el desafío actoral que representa este papel. Interpretar a un personaje en una producción de época, con un idioma diferente y exigencias físicas considerables, no es tarea fácil. Demet ha tenido que someterse a un intenso entrenamiento para estar a la altura de las escenas de acción. Ha practicado esgrima con maestros expertos, ha aprendido a montar a caballo con soltura y ha perfeccionado sus habilidades marciales. Todo esto requiere una gran dedicación y esfuerzo, pero Demet está dispuesta a darlo todo para ofrecer una interpretación convincente y memorable. Pero el desafío no se limita a lo físico. Demet también ha tenido que trabajar en su dicción y pronunciación en italiano. Ha tomado clases intensivas con entrenadores de dialecto que la han ayudado a entender los matices del idioma y a expresarse con fluidez. Aunque no es una tarea fácil, Demet está decidida a dominar el italiano y a ofrecer una interpretación auténtica y creíble. Además, Demet ha tenido que investigar a fondo la historia y la cultura de la época en la que se desarrolla la historia. Ha leído libros, ha visto documentales y ha hablado con expertos para entender mejor el contexto en el que vive su personaje. Todo esto le permite crear una interpretación más profunda y matizada. Pero más allá de los desafíos, Sandokan también representa una gran oportunidad para Demet. Es una oportunidad de mostrar su versatilidad como actriz, de darse a conocer a un público internacional y de dar el salto a Hollywood o a otras industrias cinematográficas importantes. Estoy segura de que Demet aprovechará al máximo esta oportunidad y demostrará que es una de las actrices más talentosas y prometedoras de su generación.
Asterisco asterisco Kanyaman, un reencuentro explosivo y una química innegable asterisco asterisco. No podemos hablar de Sandokan sin mencionar a Kanyaman, el actor turco que interpreta al legendario pirata. Su participación en el proyecto ha generado una enorme expectación, especialmente entre los fans que recuerdan su química con Demet Özdemir en la serie Erken Kuay. El reencuentro de Demet y Kan en Sandokan es uno de los aspectos más esperados de la serie. Los fans están ansiosos por ver cómo se desarrolla la dinámica entre sus personajes y si la química que los hizo famosos en Erken Kuay sigue presente. Los ensayos en Roma se han centrado principalmente en explorar la química entre Demet y Kan. Los directores han estado trabajando arduamente para asegurarse de que la conexión entre sus personajes sea creíble y cautivadora. Se dice que Demet y Kan han estado improvisando y experimentando con diferentes enfoques para encontrar la mejor manera de transmitir la relación entre sus personajes. Además de la química, Demet y Kan también han tenido que trabajar en sus habilidades de actuación. Han tomado clases de esgrima, equitación y otras habilidades marciales para estar a la altura de las escenas de acción. También han tenido que investigar a fondo la historia y la cultura de la época en la que se desarrolla la historia para ofrecer interpretaciones auténticas y creíbles. La participación de Kanyaman en Sandokan es una gran noticia para los fans de las series turcas. Es uno de los actores más populares y talentosos de su generación, y su presencia en el proyecto garantiza una gran calidad y entretenimiento. Asterisco asterisco El legado de Sandokan, una historia atemporal que sigue cautivando asterisco asterisco. Sandokan es mucho más que una simple historia de pirata. Es una historia de aventuras, amor, lucha por la libertad y justicia social que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores. La serie original, protagonizada por Kabir Bedi en la década de 1970, fue un éxito mundial que catapultó a Bedi a la fama internacional. La serie se caracterizó por sus escenas de acción emocionantes, sus personajes carismáticos y su ambientación exótica. La nueva versión de Sandokan busca honrar el legado de la serie original, al tiempo que le imprime un toque moderno y fresco. Los guionistas han adaptado la historia para que sea relevante para el público actual, pero han conservado los elementos que la hicieron tan popular en el pasado. Se espera que la nueva serie explore temas como la lucha por la libertad, la justicia social y el amor en tiempos de guerra. También se espera que haya mucha acción, aventura y romance, así como impresionantes efectos especiales y una banda sonora épica. La verdad es que cada detalle que se revela sobre Sandokan aumenta aún más mi entusiasmo por ver la serie. Y estoy segura de que no soy la única. Hay millones de personas en todo el mundo que están esperando ansiosamente el estreno de esta nueva versión. Asterisco asterisco especulaciones y rumores, ¿qué nos depara el futuro de Sandokan? Asterisco asterisco. Como ocurre con cualquier producción de esta magnitud, Sandokan ha estado rodeada de especulaciones y rumores desde que se anunció su realización. Se dice que la serie tendrá una segunda temporada si tiene éxito. También se dice que habrá películas basadas en la historia de Sandokan. Algunos rumores sugieren que la serie podría explorar la historia de otros personajes de la novela original. Otros rumores sugieren que la serie podría tener un final diferente al de la novela original. Por supuesto, la mayoría de estos rumores son solo eso, rumores. Pero la verdad es que la expectación en torno a Sandokan es tan grande que cualquier noticia, por pequeña que sea, genera un gran revuelo en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, les invito a que me sigan en mis cuentas de Twitter, Instagram y Facebook para estar al tanto de las últimas novedades sobre Sandokan y otros temas relacionados con el cine y la televisión. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan de la elección de Demet Özdemir para interpretar a uno de los personajes principales de Sandokan. ¿Creen que está a la altura del desafío? ¿Qué esperan de esta nueva versión de la historia? Bien, ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y su participación en Sandokan, la llama. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.